Vamos a ver ahora la pancreatitis aguda. Bien, la pancreatitis aguda en nuestro medio tiene como principal causa el origen biliar, es decir, un cálculo pequeño o barro biliar que partió de la vesícula biliar, migró todo el conducto cístico, llegó al colédoco y bajó por el colédoco intrapancreático y finalmente a nivel de la ampolla de Bater se enclavó, generando una hipertensión dentro del conducto pancreático principal. Y estas enzimas, este jugo pancreático, difunde hacia la glándula y genera el cuadro de pancreatitis aguda. Esa es la principal causa de pancreatitis aguda. En segundo lugar, tenemos la causa alcohólica, menos frecuente la causa idiopática. Se dice que en realidad la causa idiopática tiene que ver cuando hay microcálculos que pasan al colédoco distal, inflaman la glándula pancreática y finalmente pasan al duodeno. Posteriormente nunca se va a encontrar ese microcálculo, entonces no tenemos causa como demostrar que fue los microcálculos que produjeron la pancreatitis. Y como no tenemos causa, entonces decimos causa idiopática. Entonces se presume que tiene que ver con la microlitiasis vesicular. Entre la causa biliar y la causa alcohólica y la causa idiopática tenemos casi el 95% de las causas de pancreatitis aguda. En niños puede presentarse pancreatitis aguda traumática. Dicen que los niños se golpean contra las manijas de la puerta, el epigastrio se golpea sobre la manija de la puerta y genera pancreatitis. O enfermedades sistémicas, virales, como puede ser la rubiola, también da cuadros severos de pancreatitis. Entonces, en general, otras causas más raras, tenemos la hipertrigliceridemia, post-instrumentación, post-CEPRE, o post una cirugía de mi abdomen superior, como una gastrectomía o una exploración de la vía biliar. Las exploraciones de la vía biliar, cuando uno abre el colédoco, saca el calculito, utiliza algunas pinzas de exploración de la vía biliar para ver si la pinza puede lograr llegar hasta el duodeno. A veces esa instrumentación es demasiado fuerte y por instrumentación posterior a la cirugía puede desarrollar pancreatitis aguda. Por obstrucción del conducto pancreático en tumores, páncreas divisum anular, por fármacos, la azatioprina, la clortiazida, los estrógenos, la furosemida, la sulfasalacina, tetraciclinas o penicilinas, bueno, más raros. Infecciosas, las hepatitis en niños, las parotiditis, la rubiola, el citomegalovirus en pacientes con VIH, cándida, los ascaris, los esquistosomas, el hiperparatiroidismo por la hipercalcemia puede generar pancreatitis. Dijimos, biliar y alcohol, 90%. CEPRE, postraumática, hiperlipidemias, la hipercalcemia, como en el hiperparatiroidismo, las virales y las drogas. Se produce un proceso inflamatorio, que es un proceso inflamatorio a nivel sistémico, como un CIRS, igual que el paciente con quemadura de tercer grado o un paciente con politraumatismo. Ese paciente tiene un proceso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si esto avanza en el tiempo y el páncreas se infecta, además va a haber un proceso infeccioso que va a llevar a una sepsis. Entonces, dentro del cuadro clínico del paciente con pancreatitis aguda, de inicio la pancreatitis se inicia como un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces ese paciente tiene fiebre, tiene taquicardia, tiene leucocitosis, y eso no quiere decir que esté infectado. La infección en pancreatitis solo se demuestra si tengo la punción de la necrosis pancreática y el Gram sale positivo. Y solo en ese caso está indicado dar tratamiento antibiótico. Antes no es la indicación. Entonces,
Dentro de las causas habíamos visto que se debía a una obstrucción del conducto colédoco-distal. Normalmente hay una distancia de conducto común entre el conducto pancreático principal y el conducto colédoco. Va a haber un conducto común, y cuando obstruye un cálculo a nivel de la ampolla de Vater, se genera una hiperpresión dentro de la luz del Wirsum, y las enzimas pancreáticas van a difundir hacia la glándula. También debido a tóxico, dice que el efecto tóxico, ya sea del alcohol o de algún otro efecto tóxico, va a generar una hipertensión a nivel del esfínter de Oddi, y eso genera acúmulo de jugo pancreático en el interior del Wirsum. También se debe a efectos tóxicos de otras toxinas, o la hipertrigliceridemia también va a generar efecto de mayor presión dentro del esfínter de Oddi. Entonces, todas estas causas, en general, la obstrucción del conducto colédoco distal, causas tóxicas, el alcohol y la hipertrigliceridemia, en términos generales van a conducir a un incremento de la permeabilidad dentro de las paredes del Wirsum. Difusión del jugo pancreático hacia los acinis pancreáticos hiperestimula la glándula, y se va a activar las enzimas pancreáticas en el interior de los acinos. Bien, la hipercalcemia también, que produce el hiperparatiroidismo. Dentro de la fisiopatología vemos entonces que son enzimas que están dentro del conducto pancreático, que de manera patológica van a difundir hacia las glándulas pancreáticas antes de llegar al duodeno. Las enzimas pancreáticas, bajo la forma de proenzimas, van a llegar a los acinos pancreáticos, y estas van a generar autodigestión de la glándula, formando la necrosis pancreática. Entonces va a haber de inicio una activación de las enzimas pancreáticas en el interior del Wirsum, que difunden hacia la glándula, y esta activación va a formar en la glándula pancreática la saponificación del páncreas. Entonces hay una activación de las enzimas pancreáticas, sobre todo de la tripsina, que va a formar saponificación pancreática, y esta saponificación del páncreas va a acumular calcio. Dentro de los jabones pancreáticos se va a acumular calcio. Por otro lado, vamos a tener también, la retención del calcio, que va a generar hipocalcemia, ¿no? Pero por otro lado, vamos a tener que hay un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio genera edema alrededor del páncreas. Ese edema genera acumulación de albúminas en este edema, y a nivel sanguíneo disminuye la albúmina, porque la albúmina va a estar dentro del edema. Entonces, la disminución de la hipoalbuminemia, o sea, la disminución de la albúmina en sangre, disminuye el transportador del calcio dentro de la sangre y aumenta aún más la hipocalcemia. Entonces, hay en la pancreatitis hipocalcemia por saponificación pancreática, que retiene calcio, y hay hipocalcemia por hipoalbuminemia relativa, debido a que las albúminas se acumulan en el proceso inflamatorio y el edema pancreático. Entonces, vemos que hay un edema pancreático por proceso inflamatorio, y hay edema de los tejidos circundantes al páncreas. Si hay edema en la glándula pancreática y en los tejidos vecinos al páncreas, va a haber en este edema secuestro de agua y formación de un tercer espacio por el hilio dinámico, porque así como hay edema, va a estar asociado intraabdominal a un proceso de hilio dinámico. Entonces se secuestra agua en el proceso inflamatorio y se secuestra agua en el tercer espacio por el hilio dinámico de este proceso inflamatorio. Entonces, como hay un secuestro de líquido a nivel intraabdominal,
Entonces, a nivel sistémico, vamos a tener que disminuye el flujo sanguíneo sistémico y hay una hipovolemia eficaz y por lo tanto hay también una hemoconcentración a nivel sistémico. Y esto en la clínica vamos a encontrar que hay hipotensión, hay una hipovolemia eficaz, hay oliguria, disminuye el flujo sanguíneo renal, y también hay una insuficiencia cardíaca por la respuesta cardiovascular a la hipovolemia eficaz. Entonces, el edema y la acumulación de líquido en el tercer espacio conlleva a una hipovolemia eficaz. Y en la clínica vamos a tener hipotensión, insuficiencia cardíaca y oliguria. El diagnóstico. El diagnóstico de inicio clínico va a ser dolor clásico, que es de inicio súbito, que se asocia a la ingesta de alcohol o puede estar relacionado con antecedente de litiasis vesicular. Es un dolor en epigastrio que está irradiado a ambos hipocondrios, a la espalda, se dice dolor en banda o en faja, que va desde el epigastrio por ambos flancos hacia la espalda o región lumbar. Puede estar asociado a náuseas y vómitos. Como hay edema y hilio intestinal, va a haber distensión abdominal. En el examen físico dijimos el CIRS. El CIR, fiebre, taquicardia, taquipnia. También va a haber por proceso inflamatorio derrame pleural derecho asociado. Puede haber ictericia porque como la principal causa es biliar, la coledocolitiasis va a generar también ictericia. Va a haber hipotensión, ya vimos por hipovolemia sistémica. Va a haber cuadro de shock. En los cuadros más agudos, cuando avanza más el cuadro de pancreatitis aguda, podemos tener al examen físico equimosis a nivel periumbilical, y esto se conoce como signo de Cullen, o equimosis en ambos flancos, signo de Gray-Turner. Entonces tenemos signo de Cullen, equimosis periumbilical, o signos de Gray-Turner, equimosis en ambos flancos. Y signos clínicos que ya vimos, CIRS, taquicardia, hipotensión, va a ser taquipnia, va a haber insuficiencia renal por la oliguria, puede haber CID, cuadros de shock, las equimosis periumbilical de Cullen o en ambos flancos de Gray-Turner. Puede haber asociada, cuando la pancreatitis es muy severa, puede lesionar otro órgano y estar asociado a perforación de una víscera hueca. En ese caso, el cuadro también va a tener un cuadro de peritonitis. Y esto va obviamente a elevar la mortalidad, y eso va a depender de la edad, si es que es un paciente obeso o es un paciente con hiperlipidemia asociada. Los marcadores bioquímicos de diagnóstico, bueno, en general, el principal marcador diagnóstico de la pancreatitis aguda es la lipasa. 4 veces su valor normal es diagnóstico de pancreatitis. Puede o no estar elevada la amilasa, y actualmente no se utiliza tanto el valor de la amilasa, pero puede estar elevada. Hay marcadores de reactantes de la fase inflamatoria, reactantes de fase aguda, van a estar elevados. Igual citoquinas, bueno, acá no se dosa citoquinas, pero van a estar elevadas las de las tasas, la procalcitonina, la proteína C reactiva. Si bien no es un marcador precoz, pero va a estar elevada, y va a haber obviamente hemoconcentración en el paciente porque disminuye el flujo sanguíneo plasmático y flujo sanguíneo sistémico. Bien, entonces en pancreatitis aguda vamos a tener para el pronóstico criterios de gravedad. Son criterios pronósticos de gravedad en pancreatitis aguda, los criterios de Ramsson, criterios de IMRI, que además aumenta los criterios de Ramsson, el valor de la albúmina,
y los criterios radiológicos de severidad tomográfica del Baltasar. Son criterios de pronóstico de pancreatitis, más no de diagnóstico. Entonces, son criterios de Ramsson, se evalúan al ingreso del paciente a la emergencia y luego a las 48 horas. Al ingreso, la edad mayor de 55 años, una glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro, leucocitosis mayor de 16.000, la deshidrogenasa láctica mayor de 350, la transaminasa mayor de 250. A las 48 horas, el hematocrito está mal aquí, la flecha para abajo, una caída del hematocrito más del 10%, la uremia mayor de 5 miligramos por decilitro, una presión arterial de oxígeno menor de 60, déficit de bicarbonato mayor de 4, un secuestro estimado de líquido a nivel de tercer espacio mayor de 6 litros, una hipocalcemia menor de 8 miligramos por decilitro. Y si la variable es positiva o no, vamos a ver que los criterios van a ir, cuando tenemos hasta 2 variables positivas, el índice de mortalidad en el Baltasar va de 1%, pero cuando tenemos 7 a 8 variables positivas, la mortalidad va hasta de 100%. Bueno, esta diapositiva es solo para que puedan apreciar de que lo que les he dicho son los criterios del Ramsson para pancreatitis no biliar o para pancreatitis en general o para cuando viene una pregunta de criterios de Ramsson sin especificar qué tipo de pancreatitis utilizamos estos criterios de Ramsson, pero que además existen unos criterios de Ramsson específicos para la pancreatitis biliar, que en general son las mismas variables, solo que se modifican en algunos valores como la edad para pancreatitis biliar mayor de 70 años, la leucocitosis mayor de 18.000, la glucosa mayor de 220, la deshidrogenasa mayor de 400, la transaminasa es igual. Pero en general todas las preguntas que vienen de residentado vienen de pancreatitis en general no biliar o en general pancreatitis aguda. Y en cuanto al índice de Baltasar, el criterio pronóstico a la severidad tomográfica, vamos a tener una graduación del Baltasar de A hasta E. Es Baltasar A cuando el páncreas está normal, a la tomografía. B, cuando hay edema, aumento del tamaño del páncreas. C, cuando además del edema hay inflamación peripancreática. D, cuando además de la inflamación peripancreática hay una colección líquida única mal definida. Y E, cuando hay 2 o más colecciones o la presencia de gas adyacente al páncreas. Y esto me va a dar, este índice de graduación del Baltasar me va a dar una puntuación. Y esa puntuación va a servir para inferir cuál es el grado de necrosis pancreática. Una puntuación de 2 me da una necrosis de 1/3 del páncreas y una puntuación de 4 me da una necrosis de más de la mitad del páncreas. Entonces, la pancreatitis aguda va a tener criterios clínicos, criterios bioquímicos clínicos que ya vimos, todo el CIRS, insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca, renal también, signos de falla cardíaca por la hipovolemia, signos bioquímicos, la lipasa 4 veces su valor normal. Hay scores multifactoriales que nos dan el pronóstico, la escala de Ramsson hasta las 48 horas. Hay los signos del Apache, con o sin obesidad. Y hay el score radiológico de la severidad tomográfica según la escala de Baltasar, que se debe de medir hasta las 72 horas. Entonces,
Va a haber criterios de imágenes de acuerdo a la severidad tomográfica que vamos a observar el Baltasar. Páncreas aumentado de tamaño, con bastante imaginación, ven acá una línea, el conducto de Wirsung está dilatado, lo normal es no verlo, acá lo estamos viendo. Hay la presencia de líquido y tejido inflamatorio, gas, colección alrededor del páncreas. Esto es una imagen de un Baltasar E, hay varias colecciones, además de gas. El duodeno está dilatado con formación de tercer espacio. Las asas intestinales están distendidas, también ahí hay colección líquida. Entonces tenemos una evaluación tomográfica, el Baltasar A, el páncreas normal, el Baltasar B, el aumento de tamaño, o el Baltasar C, la inflamación peripancreática. Y también debemos evaluar complicaciones precoces y complicaciones tardías. Complicaciones precoces dentro de las primeras 4 semanas, que se evalúa mejor dentro de los primeros 14 días, y complicaciones tardías pasadas las 4 semanas de inicio del cuadro de pancreatitis aguda. Son complicaciones precoces. Si yo veo una tomografía y me dicen que esta tomografía está dentro de las primeras 4 semanas, esto es una colección líquida inflamatoria. Entonces yo le llamo una colección intraabdominal de tipo inflamatoria. Y puedo encontrar también necrosis pancreática. Tardías, la formación de un absceso pancreático, la formación de un pseudoquiste, esto es una colección de líquido dentro del quiste, producto de la destrucción del parénquima pancreático, se produce la formación de un quiste, pero la diferencia es que no tiene una pared propia. El pseudoquiste, la pared del pseudoquiste está formado por tejido fibrótico, tejido de granulación, que ha formado el proceso inflamatorio alrededor de la colección líquida. Y esta colección líquida es una colección con enzimas pancreáticas, por lo tanto hay aumento de amilasas, hay aumento de lipasa en el interior de este fluido líquido en el interior del páncreas. No tiene una cubierta epitelial y es por eso que se le llama pseudoquiste, porque la pared está formada por tejido fibrótico del proceso inflamatorio alrededor de esta colección. Para que hablemos de pseudoquiste, tienen que haber pasado un mínimo de 4 a 6 semanas posterior al inicio de la pancreatitis aguda. Hay complicaciones vasculares como son el sangrado, una hemorragia, o la formación de pseudoaneurismas en la arteria esplénica o en la mesentérica superior, producto inflamatorio. Entonces, y en pancreatitis, en la clínica se debe de diferenciar, clínicamente se debe de diferenciar una primera fase de 2 semanas y una segunda fase pasada las 2 semanas. En la primera fase, todo el CIRS, la taquicardia, la fiebre, la taquipnea, que si no se trata adecuadamente, el paciente llega a falla multiorgánica. El objetivo de la primera fase de la pancreatitis aguda es prevenir la infección. Les había dicho que de inicio no se da antibióticos. ¿Por qué? Porque la fiebre no se debe a que tenga un proceso infeccioso. Ni la taquicardia, ni la respuesta cardíaca, ni la insuficiencia cardíaca, ni la insuficiencia renal. Esto es producto de un proceso inflamatorio a nivel sistémico. Entonces, hay que prevenir la infección. El manejo es con un adecuado soporte nutricional. La mejor nutrición para pancreatitis aguda es la nutrición enteral. Mejor a través de una sonda nasoyeyunal. Pero bueno, si no se tiene una sonda nasoyeyunal, podemos dar nutrición a través de yeyunostomía o una sonda nasogástrica si es que hay bajo residuo gástrico.
Pero la mejor nutrición para el paciente con pancreatitis aguda es nutrición enteral a través de sonda nasoyeyunal. Excepto que el paciente se encuentre tan gravemente enfermo, que tenga un hilo dinámico tan severo, que tenga un residuo gástrico por encima de 500, que no me permite un adecuado tránsito intestinal. Entonces, en ese caso, se da nutrición parenteral total a través de catéter venoso central. Pero siempre que se pueda, la mejor opción, nutrición enteral a través de sonda nasoyeyunal. Y este paciente debe ser manejado en cuidados intensivos. Pasado la segunda fase, primero prevenir la infección y si no, después hay que tratar la necrosis, si es que está o no está infectada. La infección de la necrosis pancreática se define como el cuadro infeccioso en pancreatitis aguda demostrada por punción-aspiración con aguja fina del tejido pancreático, guiado por tomografía. El gram directo de esa necrosis es el que da el diagnóstico de infección de la glándula pancreática. Bien, en el manejo médico hay que hidratar al paciente porque es un paciente con hipovolemia, con cristaloides, hay que una aspiración del residuo gástrico, antibióticos solo si demostramos que la necrosis está infectada a través de una punción-aspiración con aguja fina del tejido pancreático guiado por tomografía. Y prevenir la úlcera de estrés, soporte nutricional, mejor enteral por sonda nasoyeyunal o si no es posible por el hilo dinámico parenteral. Administrar somatostatina. Hay que prevenir la infección pancreática, que es una de las principales causas de morbimortalidad en este paciente. Generalmente aparece de manera tardía, pasado las 2 semanas, y los gérmenes que están más asociados son las bacterias gram negativas, puede haber estafilococos, incluso hongos, y hay que dar antibióticos. Cuando se demuestre la infección, hay que dar tratamiento antibiótico que penetre adecuadamente la glándula pancreática. Son antibióticos que penetran la glándula pancreática, los carbapenén como el imipenén, las cefalosporinas de tercera y las quinolonas. Dar solamente si se demuestra necrosis infectada. Una adecuada dieta, un soporte nutricional precoz, lo mejor es enteral que parenteral. Y el manejo de la pancreatitis aguda, entonces, es un manejo médico. Hay que resucitar al paciente, hospitalizarlo en UCI, hidratar adecuadamente al paciente, evitar las complicaciones infecciosas y las complicaciones de una úlcera de estrés. Entonces, el tratamiento de la pancreatitis aguda es médico, excepto que habíamos dicho que un paciente con pancreatitis pudiera complicarse con una peritonitis. Si tiene una peritonitis es quirúrgico. ¿Y cuándo vamos a saber eso? El paciente va a la UCI y se trata de reanimar a un paciente que está con hipovolemia, con insuficiencia renal por disminución del flujo sanguíneo renal, que está con insuficiencia respiratoria por una mala mecánica debido al hilo dinámico que hay a nivel abdominal. Entonces, lo primero es reanimar al paciente. Incluso a veces se llega a utilizar aminas vasoactivas para mejorar el estado hemodinámico del paciente. Pero si el paciente llega a la UCI, lo están reanimando intensivamente y a pesar de la reanimación en el transcurso de las horas del paciente más bien requiere mayor utilización de inotrópicos, es decir, la hemodinamia del paciente está empeorando, eso es un signo clínico de que el paciente requiere una exploración quirúrgica. Entonces la indicación es, en caso de duda diagnóstica, y que no se puede descartar que haya un abdomen agudo porque hay peritonismo y esto no se descarta cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, esa es una indicación de explorar al paciente. O
también es quirúrgico cuando demostramos que la necrosis pancreática está infectada. Si se hace la punción, aspiración con aguja fina guiada por tomografía y demostramos que la necrosis está infectada, como la celda pancreática es una zona de difícil llegada y los antibióticos que se manejan difícilmente penetran la glándula pancreática, la mejor indicación es necrosectomía. Entonces, si tenemos pancreatitis aguda con necrosis pancreática infectada, tratamiento es quirúrgico y ese tratamiento es necrosectomía pancreática. Bien. Entonces, si la necrosis pancreática está infectada, esto da alta mortalidad. Ahí vemos una imagen de gas, prácticamente está digerida toda la glándula pancreática. Entonces, y esta ha sido diagnosticada por punción, aspiración por aguja fina, guiada por tomografía, entonces esto es quirúrgico, necrosectomía. Y en la fase tardía, cuando ya pasaron más de 4 semanas y tenemos complicaciones, es quirúrgico para tratar las complicaciones. Tratamiento quirúrgico si tiene un pseudoquiste pancreático o si tiene un absceso pancreático. Ustedes saben, el absceso, el concepto de todo absceso se drena, ¿ok? Pero la localización del páncreas que se encuentra detrás del estómago, es difícil poder hacer un drenaje percutáneo del absceso pancreático. En este caso, los abscesos pancreáticos son quirúrgicos, hay que drenar este absceso. Ahora, los pseudoquistes, dijimos, la colección, un acúmulo, una formación de un quiste posterior a las 4 a 6 semanas que no tiene un epitelio. ¿Todos se operan? No. La mayoría, más del 50% de los pseudoquistes se van a reabsorber solos en el tiempo y van a ser asintomáticos. Menos de la mitad va a requerir algún tipo de tratamiento. Dentro de los tratamientos puede ir, dependiendo de la localización, podrían ir a drenajes endoscópicos. Como el páncreas está detrás del estómago, se puede hacer una endoscopía y a través de la endoscopía drenar el pseudoquiste. O se pueden hacer drenajes quirúrgicos. Hacer una anastomosis entre el pseudoquiste y el estómago, una cistogastrostomía, o entre el pseudoquiste y el duodeno, una cistoduodenostomía, o entre el pseudoquiste y el yeyuno, una cistoyeyunostomía. Actualmente lo más utilizado es hacer un tratamiento quirúrgico endoscópico entre el estómago, la cara posterior del estómago y el pseudoquiste. Esto es una cistogastrostomía endoscópica. Pero solamente cuando en el tiempo tiene factores que no mejora el pseudoquiste. El pseudoquiste, la mayoría se van a reabsorber solos. Un pequeño porcentaje van a requerir tratamiento. Cuando requiere tratamiento, se drenan hacia alguna víscera hueca, al estómago, al duodeno o si no al yeyuno. Bien. Y también se opera en la pancreatitis cuando, de manera tardía, para tratar la patología biliar que condicionó la pancreatitis. La principal causa de pancreatitis aguda es biliar. Entonces, es la colecistitis crónica calculosa que se asoció a coledocolitiasis y que producto de ello generó una pancreatitis. Pasado las 4 semanas y el paciente ya mejoró de su cuadro de pancreatitis aguda, este paciente debe ir a cirugía para corregir ya sea la colecistitis crónica calculosa mediante una colecistectomía, o si todavía tiene la coledocolitiasis, hacer una CEPRE para extraer el cálculo en el colédoco, y si no lo extrae, hay que hacer una exploración de la vía biliar para extraer el cálculo de colédoco.
Bien. El pseudoquiste, ahí está un pseudoquiste, es una pared no epitelizada, no tiene epitelio, solamente tiene tejido de granulación y fibrosis, una colección líquida con una pared que capta contraste, pero para hacer el diagnóstico, si esta imagen yo la veo a la segunda semana, esto es una colección líquida peripancreática. Para decir que es un pseudoquiste debe de pasar mínimo de 4 semanas o hasta 6 semanas, y entonces ya lo llamo pseudoquiste. La mayoría va a resolución espontánea. Y en un poco porcentaje va a complicarse, se puede infectar, la colección líquida se puede infectar, entonces en ese caso es un pseudoquiste abscedado, o en otras palabras, simplemente un absceso pancreático. Ahora, el pseudoquiste como tal. El pseudoquiste definido una colección líquida en el páncreas pasado las 4 a 6 semanas de inicio de la presencia de la pancreatitis aguda. Característica que no tiene epitelio, solamente tejido fibrótico y tejido de granulación. El contenido del líquido son jugo pancreático, enzimas pancreáticas. Entonces, en el contenido líquido del pseudoquiste encontramos alta concentración de amilasas, alta concentración de lipasas. Bien. Ahora, ese pseudoquiste, que la mayoría se resuelve solo, también se puede complicar. O sea, el pseudoquiste es una complicación de la pancreatitis. Y ya formado el pseudoquiste, este pseudoquiste también se puede complicar. Y cuando se complica, puede infectarse, que es la complicación más frecuente del pseudoquiste, es la infección, y terminamos en un absceso pancreático. O también hay complicaciones vasculares. La pared del pseudoquiste puede sangrar, puede formar un pseudoaneurisma, puede generar por compresión una trombosis venosa. Si se encuentra hacia la cabeza del páncreas, puede obstruir la segunda porción del duodeno y genera una obstrucción intestinal, o puede obstruir el conducto colédoco y genera una obstrucción biliar. Y bueno, en general puede dar dolor abdominal por efecto de masa. ¿Qué es el pseudoaneurisma? Ustedes saben que un aneurisma, en general, un aneurisma donde quiera que se encuentre, es una dilatación sacular de un vaso arterial. Cuando tenemos un pseudoaneurisma, este es el proceso, debido a un proceso inflamatorio, generalmente un proceso inflamatorio intraabdominal, la pared de la arteria de manera inflamatoria se va a dilatar, se va a ensanchar, y allí tenemos la formación de un pseudoaneurisma. Está asociado a toda patología inflamatoria intraabdominal. Por ejemplo, la colecistitis aguda, una colecistitis aguda que se opere de manera aguda y que incluso haya habido trauma vascular. Entonces ese paciente de manera inflamatoria puede generar una dilatación o ensanchamiento de las paredes de la arteria hepática, un pseudoaneurisma de la arteria hepática, es por inflamación de las paredes. En el caso de la pancreatitis aguda, va a haber una inflamación de la arteria esplénica, un pseudoaneurisma esplénico. O puede haber inflamación de la arteria mesentérica superior, un pseudoaneurisma mesentérico superior. Entonces, es posterior a un proceso inflamatorio intraabdominal. Y el mejor manejo de un pseudoaneurisma no es como un aneurisma normal, como el aneurisma de la aorta, que hay que colocar parches de teflón, no. Los pseudoaneurismas se tratan de manera por radiología intervencionista, por embolización de la arteria. Entonces, se realizan embolizaciones de la arteria. Entonces, el pseudoquiste se puede tratar de manera percutánea cuando no se reabsorba solo, cuando hay infección, cuando da clínica de dolor, cuando hay compromiso ya sea del duodeno o de la vía biliar, entonces se puede hacer tratamiento, algún tipo de tratamiento.
hay ciertos factores de riesgo para que un pseudoquiste no cierre. Normalmente el pseudoquiste, la glándula pancreática, va a reabsorber este líquido acumulado de jugo pancreático. Pero si el pseudoquiste está comunicado con el conducto pancreático principal, este va a ser un factor de perpetuidad del pseudoquiste. Entonces, cuando hay comunicación con el conducto pancreático principal, hay que estudiar en dónde se encuentra adecuadamente el pseudoquiste. Hay que ver si se puede drenar percutáneamente o si no, ir a cirugía. En algunos casos se puede además dar tratamiento médico con administración de octreotide. Pero uno de los elementos más importantes para ver si un pseudoquiste va a mejorar solo o va a requerir tratamiento quirúrgico es que éste esté comunicado con un conducto pancreático principal. Entonces, bueno, ya habíamos visto, esta es la colección rica de fluido, tiene tejido de granulación, es rico en lipasas, amilasas, se forma después de las 4 semanas de la pancreatitis. Ahora, un pseudoquiste. Todos conocen, el pseudoquiste es una complicación tardía de la pancreatitis aguda. Sí, eso es lo más frecuente, y es lo más frecuente que esa pancreatitis sea de origen biliar. Pero también podemos tener pseudoquistes en pancreatitis crónica, sobre todo la pancreatitis crónica, producto de enfermedades crónicas degenerativas. En el transcurso de la evolución de la pancreatitis crónica hay periodos de reagudización. En los periodos de reagudización de pancreatitis crónica se pueden formar pseudoquistes. En niños es frecuente que el pseudoquiste se forme por una pancreatitis traumática, ya sea por maltrato infantil o por traumatismos a nivel del epigastrio, pueden formar pseudoquistes de páncreas. Bien, ya vimos cuáles son sus complicaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer con un pseudoquiste? Un pseudoquiste lo diagnosticamos luego de que pasó una pancreatitis aguda, cualquier causa que ésta sea, y han transcurrido un mínimo de 4 a 6 semanas de iniciado el proceso de pancreatitis aguda o la reagudización de la pancreatitis crónica. Cuando ya diagnostiqué, ya empezó la pancreatitis, pasaron 6 semanas, diagnostiqué pseudoquiste. Entonces hago un seguimiento de 6 semanas. Debe continuar el control. Si este es menor de 6 centímetros, ha disminuido de tamaño y no da sintomatología, probablemente ese se resuelva solo. Entonces, nuevamente lo observo 6 semanas. Y si en 6 semanas es menor de 6 centímetros, no da sintomatología y no hay clínica, entonces esto probablemente se va a resolver solo, lo sigo en seguimiento posterior. Si pasadas las 6 semanas, el pseudoquiste da sintomatología, está dando proceso obstructivo, biliar o intestinal, o tiene aumentado de tamaño en relación al control de diagnóstico, o está infectado, o existe alguna sospecha de que sea maligno, sobre todo en las reagudizaciones de la pancreatitis crónica, entonces este pseudoquiste probablemente quiera tratamiento quirúrgico. En la pancreatitis crónica, acá normalmente, a veces la pancreatitis crónica, los pseudoquistes están asociados a una perpetuación del pseudoquiste por comunicación con el conducto pancreático principal. Esto no va a permitir que se reabsorba solo. Entonces hay que diseñar el proceso, la cirugía que se va a realizar. Generalmente los pseudoquistes posterior a reagudización en pancreatitis crónica, estos no se reabsorben y requieren tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué tratamiento? Se puede hacer punción aspiración, dependiendo de la localización, colocar un Dren Pigtail entre 7 a 12 French y evaluar si esto va disminuyendo en el tiempo. O también se puede indicar tratamiento quirúrgico, hay que abocar el pseudoquiste a alguna víscera hueca
sobre todo cuando falla el tratamiento de punción-aspiración. Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico, les dije el drenaje a estómago, a duodeno o a yeyuno. ¿Cuándo vamos a indicar tratamiento quirúrgico o cuándo, en otras palabras, está contraindicado el drenaje percutáneo? Si sospechamos que hay malignidad en el pseudoquiste o cuando hay sangrado en el interior del quiste, cuando hay ascitis pancreática o cuando hay estenosis del conducto Wirsum. Este va a perpetuar que llene el pseudoquiste, entonces en ese caso se hace tratamiento quirúrgico. Un drenaje hacia la pared abdominal, que es menos frecuente, lo mejor es hacer un drenaje interno hacia el estómago, hacia el duodeno o hacia el yeyuno. ¿A dónde? Va a depender de dónde se localice, porque si está hacia la cabeza, está más cerca drenarlo al duodeno. Si está hacia la cola, es más fácil drenarlo hacia el yeyuno. Si está hacia el cuerpo, es más fácil drenarlo hacia el estómago. Como es más frecuente que se encuentre en el cuerpo, con más frecuencia se drena hacia el estómago. Y como eso se puede hacer por vía endoscópica, es más frecuente hacer la cistogastrostomía por vía endoscópica. Alternativamente se puede hacer una resección del pseudoquiste sin hacer una derivación, pero esto tiene como complicación probable una fístula pancreática. Bueno, una imagen de un Baltasare. Otra complicación son el sangrado, las complicaciones vasculares. El sangrado puede deberse a pseudoaneurismas, ya sea de la esplénica, la mesentérica superior o la gastroduodenal. El tratamiento de los pseudoaneurismas, en general, no solamente los pseudoaneurismas pancreáticos por pancreatitis, es la angiografía y la embolización. La angiografía y la embolización de la arteria esplénica en este caso. También como complicación puedo tener trombosis del eje esplenoportal. De la vena esplénica tengo infartos esplénicos, acá hay que hacer esplenectomía. Vimos cuando había hipertensión portal prehepática debido a trombosis de la vena porta o trombosis del territorio de la vena porta, trombosis de la vena esplénica. Esto debido a pancreatitis aguda, también puede generar hipertensión portal. ¿Cuál de los siguientes indica un pobre pronóstico en pancreatitis aguda? La glucosuria, el nivel de calcio sérico disminuido, el nivel alto de amilasa urinaria, una proporción de FiO2 sobre la presión arterial de oxígeno baja o una amilasemia creciente. ¿Cuál dijimos que era? La amilasemia creciente. ¿Cuál crees que es? Calcio sérico disminuido. El nivel de calcio sérico disminuido. ¿Cuál crees que es? Calcio sérico disminuido. Calcio sérico disminuido. ¿Tú qué opinas? El calcio sérico. ¿Y por qué? Porque por diferentes mecanismos está disminuido el calcio, ¿no? Por el edema. Ok. En esta pregunta, ¿cuál de los siguientes indica pobre pronóstico en pancreatitis aguda? En otras palabras, me están diciendo cuál de las siguientes alternativas es un criterio de Ramsson. Porque les dije, los criterios de Ramsson son criterios pronósticos en pancreatitis aguda. ¿Cuál de ellos es un criterio de Ramsson? El nivel de calcio sérico disminuido. Complicación más frecuente del pseudoquiste pancreático: la obstrucción del colédoco, la hemorragia, la ruptura, la obstrucción del duodeno o la infección. ¿Cuál? La E. La E, la infección. El pseudoquiste se complica con mayor frecuencia por un proceso infeccioso. ¿Cuál de los siguientes estados clínicos en pancreatitis aguda tiene indicación quirúrgica? La necrosis pancreática menos del 25%.
Presencia de 3 o más criterios Ramson. La necrosis pancreática infectada, la colección líquida peripancreática o un Baltasar B. La C. Necrosis. La C, ok. En la fase aguda se opera la pancreatitis cuando hay necrosis pancreática infectada. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? Necrosis pancreática infectada. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la necrosis pancreática infectada? La necrosectomía. Necrosectomía, laparotomía y necrosectomía. En la pancreatitis aguda, el tratamiento quirúrgico está indicado en la infección pancreática secundaria, la colección de fluido pancreático, corregir las vías biliares, deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento intensivo, o la pancreatitis hemorrágica. ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál tiene indicación quirúrgica? La B. La E, a ver, la corrección de las vías biliares, el deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento intensivo y la pancreatitis hemorrágica. A ver, ¿qué opinas? La A. La infección pancreática secundaria, es decir, la necrosis pancreática infectada, la corrección de las vías biliares, corregir la colecistitis o la coledocolitiasis, y el paciente que esté en la UCI con deterioro clínico progresivo a pesar de la reanimación iniciada. Entonces, la alternativa A es la respuesta correcta. Bien. Vamos a ver ahora acerca de los tumores en el páncreas. Los tumores en el páncreas pueden ser tumores del páncreas exocrino, tumores del páncreas endocrino o tumores en general quísticos. Dentro de los tumores del páncreas exocrino, estos pueden ser benignos como el adenoma cinar o malignos como el carcinoma cinar o el adenocarcinoma ductal, o ya también llamado comúnmente cáncer de páncreas, que es el 90% de las malignidades en el páncreas. Tenemos los tumores pancreáticos endocrinos, como son los insulinomas, glucagonomas, los gastrinomas o los bipomas. Tumores quísticos, quistes verdaderos congénitos, como son únicos o múltiples, dermoides, enfermedad poliquística, puede estar asociada a la enfermedad poliquística hepatorrenal más poliquistosis pancreática. La fibrosis quística, adquiridos, como son los cistadenomas serosos, microquísticos, los cistadenomas mucinosos, los cistoadenocarcinomas mucinosos. El componente mucinoso le da cierta potencial de malignidad a estos tumores y también la presencia de los pseudoquistes que ya habíamos visto. Bien. La anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula que parece un pescado. Hacia el lado derecho tenemos una cabeza, luego tenemos un cuello, un cuerpo y una cola. Se encuentra en el retroperitoneo, íntimamente adosado a la rodilla duodenal, con la cual se relaciona estrechamente. Desde un punto de vista exocrino, el páncreas tiene dos conductos de drenaje. Un conducto pancreático principal o conducto de Wirsum que desemboca conjuntamente con el colédoco distal a nivel de la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno, y otro conducto pancreático secundario que desemboca por encima de la ampolla de Vater a nivel de lo que se llama la carúncula menor en la segunda porción del duodeno, y es el conducto pancreático secundario o de Santorini. Entonces, hay dos conductos pancreáticos,
un conducto pancreático principal o de Wirsum y un conducto pancreático secundario o de Santorini. Ambos desembocan en la cara interna de la segunda porción del duodeno. Importante recordar que por detrás del cuello del páncreas emerge el pedículo mesentérico superior, la arteria mesentérica superior, conjuntamente con la vena mesentérica superior. Bien, el cáncer de páncreas, habíamos dicho, el adenocarcinoma de páncreas, que es el 90% del cáncer de páncreas. Tiene alta incidencia en Estados Unidos, en Finlandia, Inglaterra, los países europeos. En el Perú realmente tiene baja incidencia esta patología y es más frecuente en el sexo masculino. De acuerdo al TNM, en el TNM tenemos que en cáncer de páncreas tenemos un TIS cuando el carcinoma está in situ, T1 cuando está limitado al páncreas y tiene menos de 2 centímetros, T2 cuando está limitado al páncreas y tiene más de 2 centímetros, T3 cuando está extendido hacia órganos vecinos sin envolver tronco celíaco o arteria mesentérica superior, y T4 cuando involucra el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. En este caso ya se llama tumor irresecable. Entonces, cuando hablamos de irresecabilidad en un tumor pancreático, cuando este involucra vasos, invasión vascular importante, esto es el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. En el N0 cuando no hay ganglios positivos, N1 cuando hay ganglios positivos, y en el M igual M1 cuando hay metástasis a distancia. Bien. En el cáncer pancreático y periampular existen unos estadios quirúrgicos. Hay unos estadios quirúrgicos en los cuales se evalúan los criterios clínicos y criterios radiológicos. Se dice que el estadio 1 para cáncer de páncreas y periampular son 1 cuando es resecable, y es resecable cuando tenemos T1, T2, T3 o en algunos casos seleccionados T4 que sean N0 y M0. Habíamos dicho que T4 era cuando había invasión de la vena, de la arteria mesentérica superior o tronco celíaco. En algunos casos se puede resecar con todo y estos vasos y hacer un parche. No hay infiltración de la vena cava. Localmente avanzado, cuando tenemos un T4, N0 o N1, pero sin metástasis. Y estadio 3 cuando hay enfermedad metastásica. El diagnóstico tiene un diagnóstico clínico, un diagnóstico de laboratorio y un diagnóstico a las imágenes. En la clínica vamos a tener el paciente, va a presentar ictericia, baja ponderal y dolor abdominal, sobre todo ictericia cuando se encuentra hacia la cabeza del páncreas, y en localización 70% del cáncer de páncreas se localiza en la cabeza, alrededor de 25 a 30% en el cuerpo y solo un pequeño porcentaje, 5% hacia la cola del páncreas. Como la mayoría se ubica hacia la cabeza del páncreas, entonces la mayoría va a dar ictericia, y la ictericia va a producir prurito, debilidad, van a haber alteraciones de los hábitos intestinales, puede haber anorexia, puede haber ictericia, hepatomegalia o vesícula palpable. Esto se llama el signo de Courvoisier-Terrier, que es característico de todos los tumores periampulares. A la laparotomía, una vesícula distendida, edematosa, esto da un signo de Courvoisier-Terrier característico de todos los pacientes con tumores periampulares. A la colangiografía se observa gran dilatación de las vías biliares extrahepáticas, también de las intrahepáticas,
y hay una terminación típica en dedo de guante en la colangiografía. Esto es característico de un tumor periampular. Terminación de dedo de guante a la colangiografía. En el laboratorio, pacientes van a presentar aumento de la bilirrubina total, de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamil transpeptidasa y una ligera elevación de las transaminasas. Puede presentar anemia y el marcador tumoral del cáncer de páncreas es el CA19-9, que tiene elevada sensibilidad y especificidad. En las imágenes, una ecografía abdominal puede detectar gran dilatación de la vía biliar, pueden haber cálculos en el interior de la vía biliar, y a la tomografía, que es el examen de elección, la tomografía abdominopélvica contrastada, esta va a mostrar el tamaño del tumor, incluso aquellos de 1 centímetro, la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, si hay o no metástasis a distancia, hepáticas, ganglionares, o si hay o no invasión vascular local. Entonces observamos a nivel de la cabeza del páncreas una masa heterogénea, aumentada de volumen, y fíjense, al interior el colédoco está dilatado. Asociado, estamos observando una vesícula distendida de gran tamaño, aumento del tamaño de la vesícula biliar. Esto da un signo de Courvoisier-Terrier. En esta observamos una imagen de páncreas aumentado de tamaño. El conducto de Wilson está dilatado. Esto es característico de un ampuloma, gran dilatación del conducto de Wilson. Nuevamente acá, una imagen de la cabeza del páncreas aumentada de volumen, heterogénea. Una masa en esta imagen coronal, la vesícula está bastante dilatada, el colédoco distal está dilatado también, y hacia la cabeza del páncreas una masa que compromete, hay ganglios que compromete también el vaso mesentérico superior, los vasos mesentéricos superiores. Acá está con compromiso del tronco celíaco, hay ganglios en el intercabo aórticos, ganglios. Bien, imágenes de ayuda entonces la ecografía, el mejor estudio, la tomografía abdominopélvica contrastada, sirve para el diagnóstico, la ecografía, la endoscopía con ecografía, la ecoendoscopía. Además, para localizar la vía biliar y ver el diagnóstico, las colangiografías. Ahora, las colangiografías, que es una imagen o un estudio de la anatomía de la vía biliar, podemos pedir una colangioresonancia, en este caso no invasiva, para ver el estudio de la vía biliar, o podemos pedir una CEPRE, que va a definir la obstrucción. En los casos que se pueda canular la vía biliar, no siempre es posible canular la vía biliar, o se puede hacer una colangiografía transparieto hepático cuando la CEPRE no puede canular la vía biliar. Una imagen de una CEPRE, observen, han canulado la vía biliar y hay una gran dilatación de la vía biliar. Una imagen en muesca, una imagen de sustracción a nivel distal. Esto me habla de un tumor periampular, de alguno de los tumores periampulares. Igual, acá se ha canulado la vía biliar. Aquí estamos observando el conducto de Wilson. Y a nivel del colédoco distal, una imagen de sustracción y una terminación en dedo de guante de la vía biliar distal. Esto es una imagen de colangiocarcinoma distal. ¿Qué hay que hacer? Toda una evaluación preoperatoria. En eso hay que pedir todo un preoperatorio completo, un hemograma, un examen de orina, un perfil hepático,
tiene un perfil de coagulación, una bioquímica completa, el dosaje de CA19-9 y en las imágenes dijimos una ecografía abdominal sirve, mejor aún una tomografía contrastada y alguna colangiografía, que puede ser una CEPRE o una CTPH cuando la CEPRE es frustra. Un grupo sanguíneo y factor, un prequirúrgico con radiografía de pulmones y un riesgo quirúrgico, sobre todo cardiológico si los pacientes son mayores de 50 años. ¿Cuándo el manejo no es quirúrgico? Pacientes que tienen metástasis hepática o a distancia o en algún otro lugar tienen contraindicación quirúrgica. O pacientes que tienen enfermedad local que es no resecable con invasión a vísceras adyacentes, esto es no quirúrgica, o si el paciente se puede resecar la lesión, pero el paciente tiene comorbilidad, ahí se encuentra debilitado, entonces el paciente, un PST2 o PST3, las condiciones clínicas del paciente no le van a permitir tolerar una cirugía mayor. Entonces, en ese caso también no manejo quirúrgico. Estos pacientes, tratamiento paliativo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento paliativo? La mayoría de cáncer de páncreas se encuentran hacia la cabeza y la mayoría de cáncer de cabeza de páncreas genera un cuadro obstructivo de la vía biliar. Y el paciente cuando se muere, no se muere por el tumor, por la presencia de crecimiento de tumor, por el efecto de masa, se muere por cuadro de colangitis, producto de un proceso obstructivo neoplásico. Entonces, para evitar que el paciente tenga una mala calidad de vida y para disminuir la mortalidad de este paciente, debo de tratar el cuadro de colangitis. ¿Y cómo trato el cuadro de colangitis? Drenando la vía biliar. ¿Y cómo dreno la vía biliar? Puede ser a través de una CEPRE y coloco un stent dentro de la vía biliar, un stent paliativo, eso se va a quedar ya de por vida, o puedo realizar una CTPH y coloco un dren biliar dentro de alguna vía biliar intrahepática. De esta manera dreno la vía biliar. El tumor se va a quedar ahí, va a seguir avanzando, pero como la bilis no está retenida, estancada, evito la formación de colangitis. Entonces, al disminuir el cuadro de colangitis, el paciente puede tener una más larga sobrevida. Entonces, el objetivo en un paciente que no se pueda operar es evitar el cuadro de colangitis, porque estos pacientes se mueren por colangitis, entonces debo evitar la colangitis. ¿Cómo lo evito? Drenando la vía biliar, a través de un stent biliar colocado por CEPRE o a través de un drenaje biliar externo colocado por radiología intervencionista tipo percutáneo. Además, hay que hacer manejo del dolor. Se puede hacer alcoholización del plexo celíaco para manejo del dolor. Entonces, se puede colocar un stent, parece el TIPS, a nivel de la vía biliar, o hay unos stents que son recubiertos con antibióticos, o se puede colocar un pigtail dentro de la vía biliar intrahepática. Esto es una colangiografía, hay una gran dilatación de las vías biliares, en este caso es a predominio izquierdo, hay que colocar un dren de pigtail en el interior. Y el tratamiento quirúrgico, aquellos pacientes en estadio 1, enfermedad temprana, o en algunos casos de localmente avanzado, se puede hacer tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico con intención curativa. En otros casos, el paciente puede tener un cáncer de cabeza de páncreas que sangra hacia el duodeno y no hay manera de coagular este sangrado por vía endoscópica. Entonces se puede hacer tratamiento quirúrgico paliativo. Se reseca el tumor dejando enfermedad para prevenir la hemorragia por el tumor. O el tumor puede obstruir la segunda porción del duodeno y no puede comer, hace síndrome pilórico. Entonces se deja el tumor y se hace una
un bypass, una gastroenteroanastomosis por la obstrucción gastroduodenal. Entonces, tratamiento quirúrgico paliativo en cáncer de cabeza de páncreas avanzado. Como hay una obstrucción del conducto biliar distal, entonces se hace una hepático-yeyunostomía terminolateral, como una IDERRUX. Y como hay obstrucción del duodeno, de la segunda porción del duodeno, además se asocia una anastomosis gastroduodenal laterolateral como prevención del síndrome pilórico. Entonces, es tratamiento paliativo del cáncer de páncreas que no se pueda ofrecer tratamiento quirúrgico curativo, hacer una doble derivación. Primero, una derivación hepático-yeyunal en IDERRUX, más una gastroenteroanastomosis. Entonces aquí se hace una derivación hepático-yeyunal en IDERRUX y una gastroenteroanastomosis para prevenir la obstrucción del duodeno, para prevenir la obstrucción, para tratar la obstrucción del colédoco distal. Una hepático-yeyunoanastomosis, hepático-yeyunoanastomosis. Bien, y acá se está diseñando la gastro-yeyunoanastomosis. Entonces, pero en aquellos pacientes en los cuales se puede ofrecer curación, tumorcitos menores de 2 centímetros o mayores de 2 centímetros, pero que no compromete tronco celíaco o mesentérica superior. Entonces, en ese caso, y no hay metástasis a distancia, en ese caso podemos ofrecer curación. El tratamiento curativo de todos los tumores periampulares es la operación de Whipple, que es la duodenopancreatectomía cefálica. Se puede hacer de manera estándar con resección del estómago distal o también hay una técnica que preserva el píloro para un mejor o adecuado vaciamiento gástrico. Se puede además asociar una linfadenectomía extendida, pero lo clásico es una duodenopancreatectomía cefálica. Procedimiento quirúrgico para tumores periampulares, todos los tumores periampulares, que son cáncer de cabeza de páncreas, el ampuloma, el colangiocarcinoma distal o el cáncer de la segunda porción del duodeno. La pieza anatómica, aquí el páncreas, observan el páncreas, aquí la arteria esplénica, pancreático-yeyunostomía, ahí está lo mismo, pancreático-yeyunostomía, la primera anastomosis. Luego, una hepático-yeyunostomía y una gastro-yeyunostomía. 3 anastomosis en la operación de Whipple. Ok, chicos.